Hubo un día en que lo perdí todo. Dinero, relaciones, mi identidad. No fue un accidente. Fue el resultado de cada elección que evité, cada verdad que ignoré. Recuerdo el silencio del apartamento vacío, las llamadas que ya no llegaban, el beso de saber que nadie me debía nada. Pero aquí está lo que no entiendes todavía. Esto no es una historia sobre fracaso. Es sobre el momento en que la vida te obliga a mirarte al espejo y preguntarte, ¿quién carajos eres cuando nadie te aplaude? Descubrí que hay una diferencia abismal entre perder y ser derrotado. Perder es temporal, la derrota es una rendición mental. Te diré exactamente cómo el fondo se convirtió en mi cimiento y por qué esa lección, la más dolorosa, es ahora mi arma secreta. Si estás escuchando esto, es porque algo en ti sabe que hay otra capa por descubrir. No es motivación lo que necesitas, es la verdad cruda que nadie quiere decirte. Antes de seguir con el video, piensa en esto por un momento. Hoy elijo aprender de mis pérdidas y crecer. Comenta abajo, ¿desde dónde nos ves? Quiero saber desde qué ciudad o país nos acompañas mientras aprendes junto a mí. 1. No eres invencible y está bien. Perderlo todo me enseñó que la autosuficiencia absoluta es una ilusión. Aceptar tu vulnerabilidad te libera. Durante años viví con la creencia de que podía con todo, que mientras trabajara duro, mantuviera el control y no mostrara debilidad, todo saldría bien. El mundo me había enseñado que mostrar emociones era perder autoridad, que pedir ayuda era sinónimo de fracaso. Pero cuando lo perdí todo, esa coraza se rompió. Y detrás de esa supuesta fuerza no había valentía, había miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que alguien viera que también me canso, que también dudo. La filosofía estoica me obligó a revisar ese mito de la autosuficiencia. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y ser dueño de uno mismo no significa resistir siempre, sino saber cuándo soltar, aceptar que no puedes con todo, que no sabes todo, que no controlas todo. Es el primer paso hacia la verdadera libertad interior. Los estoicos no eran de piedra, eran humanos que elegían cómo responder a las emociones, no que las negaban. Séneca, que conocía el sufrimiento, lo dejó claro. Aquel que teme mostrar su debilidad ya ha sido vencido por ella. Aceptar tu vulnerabilidad no te debilita, te humaniza. Porque cuando reconoces que no eres invencible, dejas de luchar guerras inútiles. Te enfocas en lo que realmente puedes gobernar. Tus pensamientos, tus acciones, tus respuestas. Piénsalo. Así. ¿Acaso un barco que reconoce la tormenta es más débil que uno que la ignora? No, es más sabio y por eso sobrevive. En la práctica aprendí a decir, no sé, aprendí a decir, necesito ayuda, y lejos de hacerme pequeño, eso me conectó con otros. Porque hay algo profundamente poderoso en reconocer, no puedo solo, y eso no me hace menos. Perderlo todo me rompió. Pero esa ruptura fue necesaria para dejar de fingir que era invulnerable. Solo después de ese quiebre empecé a construirme desde la verdad, desde la humildad, desde la realidad. Los estoicos nos enseñan que resistir no es lo mismo que negar, que ser fuerte no es lo mismo que nunca caer. La fortaleza real nace del reconocimiento de tus límites, no de ignorarlos. Así que si hoy sientes que estás fallando por no poder con todo, escucha esto. No tienes que poder con todo. No naciste para cargar el mundo, sino para vivir en él con dignidad, incluso cuando tiemblen tus piernas. Y eso es más poderoso que cualquier imagen de perfección. 2. Lo que posees también te posee. Creí que tenía cosas, hasta que las perdí y descubrí que eran ellas las que me tenían atrapado. Durante mucho tiempo creí que estaba construyendo algo sólido, una carrera estable,
una cuenta bancaria respetable, ciertos lujos, estatus. Pensaba, esto es mío, yo lo logré. Pero cuando todo eso desapareció, lo que se fue no fue solo lo material. Se fue una parte de mí, porque sin darme cuenta me había convertido en esclavo de lo que creía poseer. Los estoicos tenían una visión brutalmente honesta sobre las posesiones. Séneca escribió: la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Y cuando lo perdí todo, entendí el sentido real de esas palabras. No tenía cosas. Las cosas me tenían a mí, me definían, me daban valor frente a los otros, me hacían sentir importante, pero no me hacían libre. Cuando vives para conservar lo que tienes, dejas de vivir, porque el miedo a perder se convierte en una jaula silenciosa. Te haces dependiente de la opinión de los demás, de la aprobación externa, de mantener una imagen. Y así, lo que era un logro se transforma en una carga. La filosofía estoica me enseñó que la verdadera riqueza no puede ser arrebatada, porque vive en la forma en que respondes a la vida, no en lo que acumulas. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo expresó así: pocas cosas se necesitan para vivir felizmente. Todo está dentro de ti, en tu manera de pensar. Cuando tus posesiones definen tu identidad, cualquier pérdida se siente como una amputación. Pero si cultivas la libertad interior, puedes tenerlo todo, sin necesitar nada. No se trata de renunciar a todo, sino de no permitir que nada te posea. Usa lo que tienes sin convertirlo en parte de tu alma. Disfruta de lo bueno, pero no te aferres. Como decía Epicteto, nunca digas de algo, lo he perdido, sino lo he devuelto. Cuando cambié esa perspectiva, algo dentro de mí cambió para siempre. Empecé a ver la abundancia no como acumulación, sino como ligereza, como la capacidad de vivir sin miedo a perder, porque ya no estoy atado a nada que me reste paz. Hoy, sé que nada de lo que realmente importa puede ser comprado ni robado. Y eso es algo que solo aprendes cuando lo pierdes todo y sigues de pie. La mente es como un lente, distorsiona o enfoca tu realidad. ¿Qué vas a ajustar hoy para ver con más claridad? Deja tu reflexión y empieza a enfocar mejor tu vida. 3. El silencio revela verdades incómodas, sin distracciones, sin aplausos, sin ruido. Descubrí quién era realmente y no me gustó al principio. El ruido nos protege de los demás y de nosotros mismos. Vivimos rodeados de distracciones, notificaciones, conversaciones superficiales, metas impuestas por otros. Pero cuando lo perdí todo, el ruido se apagó. Y lo que quedó fue un silencio brutal. Un espacio donde no había nadie a quien impresionar, nada que mostrar, ninguna excusa donde esconderme. Al principio, ese silencio dolía, era incómodo. Me obligaba a mirar cosas que había evitado por años. Mis inseguridades, mis decisiones cobardes, las máscaras que usaba para sentirme valioso. Me di cuenta de que no conocía al hombre que veía en el espejo, no porque fuera un extraño, sino porque nunca me había atrevido a mirarlo con honestidad. Séneca decía: el alma necesita ser examinada con frecuencia, y el silencio es su espejo. En la filosofía estoica, el silencio no es ausencia, es presencia. Es el terreno donde florece el autoconocimiento. Y el autoconocimiento, aunque incómodo, es la base de cualquier transformación verdadera, porque no puedes mejorar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Los estoicos no hablaban de silencio como retiro social, sino como una práctica interior. El silencio estoico es un acto de coraje. Sentarte contigo mismo sin buscar una vía de escape. Es ahí donde aparece lo que más temes, tus contradicciones, tus excesos, tus apegos. Pero también es ahí donde aparece tu verdadero poder, el de elegir actuar diferente a partir de ahora. Epicteto lo expresó con precisión:
No son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene de ellas. En el ruido es fácil culpar al mundo. En el silencio ya no puedes huir. Tienes que aceptar que muchas veces fuiste tú quien saboteó tu camino, que tus heridas no justifican tus decisiones, y que aunque no seas culpable de todo lo que te pasó, sí eres responsable de lo que harás con eso. Fue en ese silencio donde me reconstruí, no con frases motivadoras, sino con verdad cruda. Dejé de mentirme y por primera vez sentí una libertad real, la de no tener que aparentar, ni explicar, ni justificar. El silencio duele, sí, pero también purifica, porque te arranca las capas que ya no necesitas y te deja con lo esencial, lo que eres cuando ya no hay público. Y cuando descubres eso, ya no vuelves a temerle al vacío, porque entiendes que no estás solo, estás contigo. 4. Nadie viene a salvarte. Esperar que alguien te rescate es otra forma de rendición. Solo tú puedes sacarte del hoyo. Hay un momento, cuando tocas fondo, en que miras alrededor esperando que alguien aparezca. Un amigo, una pareja, un familiar, algún tipo de milagro que te saque del hoyo. Pero lo más duro de perderlo todo no fue la pérdida en sí, fue darme cuenta de que nadie venía, nadie. Y esa es una verdad que golpea como un puño cerrado, pero también es una verdad que libera. Los estoicos no esperaban que el mundo fuera justo, ni que la ayuda llegara. Ellos vivían bajo una premisa brutalmente honesta. Tú eres responsable de ti mismo, no por orgullo, sino por realidad. Epicteto lo dejó claro. No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren y todo te irá bien. Esperar que alguien te rescate es otra forma de rendición. Es entregarle a otro el control de tu vida, de tu ánimo, de tu destino. Es quedarte inmóvil con la excusa de que no tienes fuerzas, cuando en realidad lo que no tienes es voluntad de enfrentar el dolor de crecer solo. Yo también esperé una llamada, un gesto, un salvavidas, pero cuando no llegó, entendí que ese era el momento exacto en que debía dejar de esperar y empezar a actuar. Solo, sin garantías, sin seguridades. El estoicismo me mostró que el poder está en cómo eliges responder, no en lo que otros hacen por ti. El mundo no te debe nada. La gente no está obligada a entenderte ni a levantarte, y no porque sean malos, sino porque cada uno está luchando su propia batalla. Asumir esa verdad no es frialdad, es madurez. Es aceptar que la vida no se construye con esperas, sino con decisiones. Que si estás en el hoyo, puedes gritar por ayuda o puedes empezar a cavar una escalera con tus propias manos. Marco Aurelio escribió: el alma se fortalece a través del conflicto. Y tenía razón, porque fue al dejar de buscar un salvador que descubrí algo más valioso: mi capacidad de salvarme a mí mismo, de sostenerme cuando todo tambaleaba, de reconstruirme desde el barro, sin testigos ni aplausos. Hoy sé que la soledad no es el fin, es el inicio del dominio propio, porque cuando ya no esperas a nadie, todo lo que haces empieza a contar el doble, y no hay mayor fuerza que la de un ser humano que dejó de esperar y decidió levantarse. 5. El dolor no es el enemigo. Lo esquivamos, lo negamos, pero el dolor tiene una función: despertar. No hay claridad sin ruptura. El dolor, en todas sus formas, es una experiencia humana que tratamos de evitar a toda costa. Lo escondemos bajo la comodidad, el entretenimiento, las distracciones, pero tarde o temprano, el dolor siempre encuentra su camino, y cuando llega, no lo entendemos como lo que realmente es: una llamada de atención, un despertador del alma. Durante mucho tiempo,
Creí que el dolor era mi enemigo, que debía luchar contra él, evitarlo, curarlo lo más rápido posible. Lo esquivaba en mis pensamientos, lo negaba en mis acciones. Pero cuando perdí todo, el dolor no fue algo que pudiera escapar. Estaba allí, en cada rincón de mi mente, en cada acción que tomaba, en cada momento de silencio. Y al principio me di cuenta de que no sabía cómo lidiar con él. Pero lo que aprendí a través del estoicismo es que el dolor no es el enemigo. Es un maestro, un compañero incómodo que viene a mostrarnos lo que realmente importa. Séneca, en sus cartas, lo decía de manera contundente. La vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. El dolor no es solo algo que sufrimos, es algo que nos transforma. Es como un fuego que quema lo innecesario para dejar espacio a lo esencial. Sin dolor no hay crecimiento, sin dolor no hay cambio. El dolor tiene una función: despertar. Es en esos momentos de ruptura donde encontramos las respuestas que tanto buscamos. La vida no te va a regalar claridad sin que primero te enfrentes a la oscuridad. El dolor no es un obstáculo, es el camino hacia la verdad. Nos revela lo que de verdad necesitamos soltar, lo que no sirve más, lo que nos está reteniendo. Y más importante aún, nos empuja a ser más fuertes, más sabios, más conscientes. Epicteto lo comprendió perfectamente. Lo que nos perturba no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. El dolor es inevitable, pero la forma en que lo enfrentamos está en nuestras manos. Podemos dejar que nos derrumbe o podemos usarlo como el trampolín para elevarnos. No existe claridad sin ruptura. No hay manera de conocer nuestra verdadera fuerza sin ser quebrados por la vida. Así que la próxima vez que sientas el dolor en tu vida, en lugar de huir de él, pregúntate: ¿qué me está enseñando este dolor? ¿Qué debo cambiar en mí mismo para no volver a caer en los mismos patrones? El dolor es el primer paso hacia la transformación. No te apresures a salir de él, aprende a caminar con él, porque ahí es donde reside el crecimiento. 6. No eres tus logros. Cuando desaparecieron mis títulos y reconocimientos, entendí que mi valor no dependía de ellos. Vivimos en una sociedad que nos enseña a medir el valor de una persona por lo que ha logrado. Títulos, reconocimientos, premios, éxito material. Estos logros se convierten en etiquetas, en la forma en que los demás nos ven y, más insidiosamente, en cómo nos vemos a nosotros mismos. Recuerdo el día en que perdí todo: los títulos, los premios, las validaciones externas. Todo se desvaneció en un instante, y en ese vacío me enfrenté a una de las preguntas más dolorosas: ¿quién soy yo ahora? Sin esas medallas, sin esos logros que había acumulado con el tiempo, me sentí como si ya no tuviera valor. Pero lo que descubrí a través de la filosofía estoica fue que no soy mis logros, ni tú lo eres. Lo que conseguimos en la vida no define quién somos. La esencia de nuestra vida y nuestro valor no reside en lo que hemos ganado o perdido. El valor de una persona está en su carácter, no en su historial de éxitos. Séneca ya lo decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Los logros son transitorios, pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando eso ocurre, lo que realmente queda es nuestra fortaleza interna, la forma en que elegimos enfrentar las adversidades, la calidad de nuestra mente y nuestra capacidad para seguir adelante sin depender de la validación externa. Es fácil perderse en el brillo de los logros y dejar que ellos definan nuestra autoestima. Pero al final, cuando todo se desmorona, esos logros ya no significan nada. Son solo recuerdos.
Lo único que realmente te acompaña es la paz interior que has cultivado a través de tus elecciones diarias, no de tus victorias pasadas. Marco Aurelio, el gran emperador estoico, nos recuerda: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esto es una invitación a mirar dentro de ti mismo. No te dejes definir por lo que otros piensan que eres o por lo que has alcanzado. Lo que realmente importa es cómo actúas, cómo te comportas en el día a día, cómo enfrentas tus dificultades con integridad y resiliencia. Ese es tu verdadero valor. Cuando entendí que mis logros no me definían, encontré una libertad que no había conocido antes. Dejé de vivir para cumplir expectativas externas y comencé a enfocarme en lo que realmente importaba: mi crecimiento personal, mi capacidad para ser mejor cada día, mi actitud frente a la vida. El verdadero desafío no es alcanzar el éxito, sino encontrar paz con uno mismo cuando no hay nada más que perder. Porque al final los títulos se olvidan, los premios se oxidan, pero lo que construyes dentro de ti es eterno. Así que la próxima vez que te enfrentes a la pérdida o el fracaso, recuerda: no eres lo que has logrado, eres lo que eres capaz de ser. Tu valor no depende de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de crear dentro de ti mismo. Tu mente es un reflejo de tus elecciones diarias. ¿Qué pequeña decisión vas a tomar hoy para fortalecerla? 7. El fondo no es el final. Tocar fondo fue la señal más clara de que necesitaba reconstruirme desde otro lugar, desde dentro. La vida tiene una forma peculiar de empujarnos hasta el límite, de llevarnos al borde del abismo, donde todo parece perdido. Yo también llegué a ese punto, ese lugar donde todo lo que creía que conocía se desmoronó. Perderlo todo, de una manera abrupta y dolorosa, fue como caer en un vacío. Tocar fondo fue la experiencia más aterradora y liberadora de mi vida. La sensación de no tener nada más, de estar completamente vacío y derrotado, parecía que era el final de todo. Pero en realidad, el fondo no es el final, es solo el comienzo de algo nuevo. Cuando no te queda nada, no hay más expectativas ni presiones externas, solo el momento presente. Y es en ese momento donde uno se encuentra frente a la más profunda de las decisiones. ¿Seguirás quedándote en el fondo o te levantarás? Lo que entendí, gracias a la filosofía estoica, es que tocar fondo es, en realidad, una oportunidad disfrazada. Es una llamada para reconstruirse, pero desde un lugar diferente, desde dentro. Marco Aurelio lo expresó perfectamente: la felicidad depende de ti mismo. Cuando todo se derrumba, la única respuesta verdadera está en tu interior. Es fácil aferrarse a las circunstancias externas, a lo que se tiene, a lo que se es. Pero cuando todo eso desaparece, te das cuenta de que tu verdadera fuerza está en tu capacidad de adaptarte, de reinventarte, de no rendirte. No importa lo bajo que llegues. Siempre hay un camino hacia arriba si tienes el coraje de buscarlo dentro de ti. El fondo, aunque doloroso, fue una señal clara de que necesitaba un cambio de perspectiva. No podía seguir mirando al mundo y a mí mismo de la misma forma. La reconstrucción no podría depender de lo que tenía o de lo que había logrado. Tenía que venir de lo más profundo de mi ser. Tenía que empezar de nuevo, pero con una visión completamente renovada. Séneca lo decía de manera rotunda: la adversidad es un maestro, no un verdugo. Este es el punto crucial. El fondo no es el fin, es el momento donde comienza tu verdadera reconstrucción. Cuando todo lo que pensabas que definía tu vida se derrumba, el único lugar al que puedes recurrir es a ti mismo. Es allí donde se forja la verdadera resistencia, el verdadero carácter. Es fácil pensar que cuando llegamos al fondo hemos fracasado. Pero la verdad es que no hay fracaso mientras sigas dispuesto a levantarte. Cada vez que tocas fondo,
tienes la oportunidad de ser más sabio, más fuerte y más consciente de lo que realmente importa. El dolor y la caída nos enseñan a levantarnos de una manera que la comodidad nunca podría. Este proceso no es inmediato, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un trabajo constante de reconstrucción interna, de tomar las piezas rotas y usarlas para crear una nueva versión de ti mismo. Y lo que es más importante, la construcción de esa nueva vida depende exclusivamente de ti. Nadie lo hará por ti. La verdadera reconstrucción está en tu mente, en tu capacidad de cambiar tu perspectiva y tus hábitos. Es en ese vacío, en esa caída al fondo, donde tienes la libertad de construirte desde cero. Ya no estás atado a lo que tenías. Ahora, todo está por decidirse, y lo que decidas hoy, desde este nuevo lugar de claridad, será lo que te defina en el futuro. Epicteto nos dejó claro, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. El fondo no es el final, es el inicio de una nueva vida. Si decides reconstruir desde ahí, el dolor se transforma en una fuerza poderosa, un recordatorio de que todo lo que necesitas está dentro de ti. Y cuando entiendas eso, te darás cuenta de que el fondo fue solo un paso hacia la vida que realmente querías vivir. 8. La vergüenza mata en silencio. Sentí vergüenza por fracasar, por caer, hasta que entendí que solo los que arriesgan de verdad la conocen. La vergüenza es una de las emociones más poderosas y a la vez más destructivas que podemos experimentar. Es esa sensación amarga que se instala en el estómago cuando fracasamos, cuando nos caemos o cuando no cumplimos las expectativas que otros o nosotros mismos hemos puesto sobre nosotros. Recuerdo claramente los momentos en los que sentí vergüenza por haber caído, por no haber sido capaz de mantener mi vida bajo control. Sentí que el mundo me señalaba, que mi valor como ser humano estaba en duda. Pero lo que descubrí a través de la filosofía estoica fue una verdad que me liberó. La vergüenza solo afecta a aquellos que nunca se atreven a arriesgarse de verdad. Es fácil sentirse avergonzado por los fracasos, especialmente cuando creemos que nos hemos desviado de lo que debería ser la vida. Sin embargo, el verdadero riesgo está en no haber intentado nada en absoluto, en quedarnos en nuestra zona de confort, evitando el fracaso a toda costa y por lo tanto perdiendo la oportunidad de vivir plenamente. Séneca entendía perfectamente esta paradoja. Nos dice, no es el hombre que tiene miedo de fracasar el que vive, sino el que se atreve a arriesgarse. Este es el punto esencial. La vergüenza mata en silencio porque es la emoción que más fácilmente se oculta. La vergüenza no es algo que mostremos abiertamente, es algo que se queda dentro, que nos consume lentamente, nos hace sentir menos, nos limita, nos arrastra hacia la inacción. Pero en realidad, la vergüenza nace del miedo al juicio externo, no de lo que verdaderamente importa. La capacidad de levantarse y seguir adelante después de cada caída. Los grandes filósofos estoicos, como Epicteto, nos enseñan que la vergüenza, al igual que otras emociones, debe ser entendida y gestionada, no temida. Él nos recuerda, la vergüenza no es algo que provenga de lo que los demás piensan de ti, sino de lo que tú mismo piensas de ti. Es importante entender que la vergüenza no surge por el fracaso en sí, sino por nuestro juicio interno de lo que significa fracasar. Si vemos cada caída como una oportunidad para aprender y crecer, la vergüenza pierde su poder sobre nosotros. La vergüenza solo tiene control sobre quien no está dispuesto a arriesgarse, a fallar y a aprender del fracaso. El verdadero problema no es caer, sino no levantarse. Aquellos que nunca arriesgan, que nunca se exponen a la posibilidad de fracasar,
nunca experimentan el verdadero potencial de la vida. La vergüenza es el precio que pagamos por no haber intentado, por haber evitado el dolor y el fracaso a toda costa. En cambio, los que se atreven a fallar, los que se exponen al riesgo de caer, son los que realmente viven. Es un cambio de mentalidad. En lugar de ver el fracaso como algo vergonzoso, es importante verlo como una lección invaluable. Cada vez que fracasamos, estamos más cerca de encontrar la verdad de lo que somos y de lo que realmente podemos lograr. La vergüenza entonces se convierte en una señal de que estamos viviendo de manera auténtica, de que estamos dispuestos a fallar, aprender y seguir adelante. Marco Aurelio, el emperador estoico, nos da una lección poderosa sobre cómo enfrentar la vergüenza. No busques que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. La vergüenza, como todas las emociones negativas, tiene el potencial de destruirnos si la dejamos controlar nuestra vida. Pero si aprendemos a verla como una parte natural del proceso de crecimiento, podemos usarla para motivarnos a arriesgar aún más, a intentar lo que antes nos parecía imposible. La vergüenza no debe ser nuestra enemiga, sino una señal de que estamos desafiando nuestros propios límites y creciendo. Cuando aceptamos que el fracaso es parte del viaje y que la vergüenza solo afecta a quienes nunca se arriesgan, comenzamos a vivir con una nueva libertad. Ya no estamos presos del miedo al qué dirán, ni tememos el fracaso como una condena. Nos convertimos en seres humanos que no temen caer, sino que se levantan con más sabiduría, más fortaleza y más determinación. Ese es el verdadero poder. En 9, no todos te van a acompañar. Al perder muchos se alejaron, pero eso también fue un regalo. Vi quién estaba por conveniencia. El proceso de perderlo todo no solo te cambia a ti mismo, sino que también redefine las relaciones que tienes con los demás. Es sorprendente cómo las personas muchas veces se alejan cuando ya no hay nada que ofrecer, cuando el brillo de los logros ha desaparecido y solo queda la crudeza de la vulnerabilidad humana. En mi caso, al tocar fondo, vi cómo muchos se fueron, y al principio me dolió. Pensé que los perdía, pero pronto entendí que no eran los demás los que me dejaban, sino que yo estaba aprendiendo a ver quién realmente estaba dispuesto a estar a mi lado, sin importar lo que poseyera o lo que pudiera ofrecer. En los momentos de éxito, cuando las cosas van bien, parece que todo el mundo te quiere cerca. El dinero, la fama, el poder tienen esa cualidad de atraer a quienes se alimentan de lo que tú puedes darles. Pero en cuanto caes, en cuanto dejas de tener lo que los otros valoran, algunos se desvanecen de tu vida con la misma rapidez con la que aparecieron. La filosofía estoica nos enseña que las relaciones basadas en el interés son superficiales y al final frágiles. Séneca nos recuerda en uno de sus escritos: no es la riqueza la que determina si un hombre es bueno o malo, sino lo que él mismo es en su corazón. Esto es precisamente lo que sucede cuando pierdes todo lo que pensabas que te definía. Descubres que no todas las personas que te rodeaban lo hacían por lo que tú eras, sino por lo que podías ofrecerles. Esto no es necesariamente algo negativo, sino una lección valiosa. No todos van a acompañarte en tu viaje, y eso está bien. Al principio, esta realidad me golpeó de manera devastadora. Me sentí solo y abandonado, pero luego comencé a ver las cosas de una manera diferente. Ver a quienes se alejan como una oportunidad para limpiar las relaciones tóxicas fue liberador. Aquellos que se fueron eran, en muchos casos, los que solo estaban cerca por conveniencia. Aquellos que no estaban dispuestos a caminar a tu lado cuando el camino se ponía difícil. El verdadero valor de una relación no radica en lo que uno puede obtener de ella,
sino en lo que ambos son capaces de dar sin esperar nada a cambio. Epicteto, el gran filósofo estoico, nos dice: no son las cosas las que nos hacen sufrir, sino nuestra opinión sobre ellas. Este es un principio fundamental. La verdad es que al perder todo, gané claridad. Las personas que se quedaron a mi lado, que me apoyaron sin importar mis circunstancias, fueron las que realmente valían la pena. Estas son las personas que no se alejan cuando los vientos son fuertes, sino que te acompañan en la tormenta. Son aquellas que te apoyan en los momentos más oscuros, no porque te necesiten, sino porque realmente te aprecian. En lugar de ver la pérdida como una tragedia, empecé a verla como una oportunidad para reevaluar mi círculo de relaciones. Las pérdidas, aunque dolorosas, te permiten despojarte de lo superficial, de lo que solo existía por interés. Cuando todo se derrumba, solo permanecen aquellos que te quieren por lo que eres, no por lo que tienes. Lo que al principio parecía una pérdida resultó ser una liberación. Lo que muchos no entienden es que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en las personas que te rodean. Y más allá de eso, el mayor regalo es el de descubrir quién está dispuesto a estar a tu lado, no solo cuando todo es fácil, sino también cuando todo se va al suelo. Cuando dejas ir a las personas que solo estaban allí por conveniencia, haces espacio para relaciones más profundas, más auténticas, basadas en la solidaridad y el amor genuino. Recuerdo a Marco Aurelio, quien nos habla de la importancia de elegir sabiamente nuestras relaciones y de no atarnos a quienes no nos ayudan a crecer. No pierdas tiempo discutiendo lo que debe ser hecho. Hazlo. El arte de perderte a ti mismo, de perder lo que tenías, es también el arte de aprender a valorar lo que es verdadero y duradero. Y lo más revelador de todo es que, cuando pierdes todo, te das cuenta de que no todo estaba realmente perdido. Las personas que permanecen contigo en esos momentos de crisis son las que realmente importan, las que no te valoran por lo que tienes, sino por lo que eres. El proceso de perderlo todo puede ser devastador, pero también es liberador. La verdad siempre sale a la luz, y aunque al principio puede parecer que pierdes más de lo que puedes soportar, al final te das cuenta de que has ganado mucho más. Claridad, autenticidad y las relaciones que realmente merecen ser vividas. 10. El pasado no volverá, y eso es bueno. Aferrarse a lo que fue solo retrasa tu transformación. El estoicismo me enseñó a soltar sin drama. El pasado tiene un poder extraño. Nos arrastra como una corriente que, aunque ya no vemos, sentimos su peso a cada paso. Cuando todo se desmoronó, me encontré atrapado en los recuerdos. Lo que había logrado, las relaciones que tenía, los momentos que ahora parecían tan distantes. Al principio, pensé que si pudiera regresar, si pudiera hacer las cosas de otra manera, todo sería diferente. Pero ese deseo de volver atrás era una prisión invisible. El estoicismo tiene una perspectiva muy clara sobre el pasado. Nos enseña que no podemos controlar lo que ya ha sucedido, y lo que ya ha pasado no tiene el poder de definir nuestro futuro, a menos que nosotros lo permitamos. Séneca, uno de los más grandes pensadores estoicos, lo dijo de manera tajante. Él dicentó, hombre que no se arrepiente del pasado ni se preocupa por el futuro, vive en el presente. La lección aquí es difícil, pero esencial. Aferrarse al pasado solo retrasa tu transformación. Durante meses, incluso años, intenté reconstruir lo que había perdido. Pero cuanto más lo intentaba, más me hundía. Estaba tan enfocado en lo que había sido que no podía ver lo que podía ser. El dolor que sentía no venía solo de la pérdida de lo que tenía,
sino también del apego que mantenía a lo que ya no era. Cuando comencé a estudiar el estoicismo, entendí algo fundamental. El pasado no regresa, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Las pérdidas, aunque dolorosas, son una oportunidad para dejar atrás lo que ya no tiene espacio en nuestras vidas. Cada vez que nos aferramos a lo que fue, nos estamos negando la posibilidad de crecer, de transformarnos, de abrazar lo que realmente está frente a nosotros. Es un proceso que no tiene que ver con olvido o negación, sino con soltar, con aceptar lo que ha sido y seguir adelante. Epicteto, otro gran filósofo estoico, lo expresó perfectamente cuando dijo: «No te preocupes por lo que no puedes cambiar. Lo que ya pasó es tan solo el resultado de lo que hiciste y no puedes modificarlo». Al principio, la idea de soltar parecía aterradora. ¿Cómo podría avanzar si no mantenía vivo el pasado? Pero el verdadero poder radica en reconocer que, aunque el pasado forma parte de nuestra historia, no tiene que determinar nuestra narrativa actual. El tiempo que perdemos queriendo revivir lo que fue, es tiempo que estamos negando a lo que podríamos ser. Una analogía que me ayudó a entender esto fue imaginar que mi vida era un libro. Cada capítulo que había vivido tenía su propio significado. Pero si me quedaba estancado en un capítulo antiguo, nunca podría pasar al siguiente. El pasado es solo un capítulo, y si no lo cerramos, nunca podremos escribir el próximo. Lo que el estoicismo me enseñó, más que cualquier otra cosa, fue que dejar ir no es una derrota, sino una liberación. Liberarse del pasado es abrir espacio para lo nuevo, para la transformación que solo llega cuando uno está dispuesto a soltar lo que ya no tiene poder sobre uno. La transformación personal requiere que nos soltemos de lo viejo y aceptemos el presente tal como es. A veces, el pasado se convierte en un lastre que nos impide volar hacia el futuro. La verdad es que, al aceptar que el pasado no volverá, no solo encontramos paz, sino también la energía y la motivación necesarias para crear algo nuevo. En lugar de lamentarnos por lo que perdimos, podemos enfocarnos en lo que aún tenemos. El presente, el momento actual. El pasado no volverá, y eso es lo que nos permite reinventarnos. Como Marco Aurelio dijo: «Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja». Es importante entender que, al soltar el pasado, no estamos perdiendo nada importante, simplemente estamos dejando atrás lo que ya no sirve a nuestro propósito. Cada día es una oportunidad para reinventarnos, para ser mejores, para vivir con más autenticidad. Y lo mejor de todo, no necesitamos el pasado para ser quienes debemos ser. Podemos ser libres para construir el futuro, sin las cadenas de lo que fue. Aceptar que el pasado no volverá nos permite vivir con una nueva perspectiva, una perspectiva que no está atada a lo que ya pasó, sino a lo que podemos crear ahora. El presente es el único tiempo sobre el que realmente tenemos control, y al vivir en él, abrazamos nuestra capacidad de transformación. 11. No hay control, solo elección. No podía controlar las pérdidas, pero sí cómo respondía. Y eso cambió todo. La vida es incierta. No importa cuán planeado o preparado te sientas, siempre habrá factores fuera de tu alcance que determinarán el rumbo de tu existencia. En el momento en que perdí todo, la verdad más profunda que descubrí no fue sobre lo que había perdido, sino sobre lo que aún me quedaba, mi capacidad de elección. El estoicismo nos enseña que, aunque no tenemos control sobre los eventos externos, sí tenemos control sobre nuestras reacciones. Este es un concepto fundamental que puede transformar completamente la manera en la que vemos la adversidad. En medio del caos, descubrí que, aunque no podía controlar las circunstancias, sí podía decidir cómo iba a responder a ellas. Epicteto,
Uno de los más grandes filósofos estoicos lo expresó de forma clara: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este principio se convirtió en mi ancla en el océano de la incertidumbre. Cuando perdí todo, no solo se desplomaron mis logros y mi seguridad, sino que también se desmoronaron todas las expectativas que tenía sobre cómo debería ser mi vida. Pero la gran revelación fue esta: el control no está en lo que sucede, sino en cómo elijo ver lo que sucede. La vida no nos pregunta si estamos listos para los golpes. No importa cuán fuerte te creas, la realidad tiene la capacidad de derribarte en cualquier momento. Los trabajos que creías seguros, las relaciones que pensabas que durarían, las expectativas de éxito que tenías para ti mismo, todo puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Cuando eso sucede, uno se enfrenta a un dilema crucial. ¿Cómo responder? La clave está en entender que la vida no es una serie de eventos controlables, sino una serie de respuestas que podemos elegir. El control real no radica en que las circunstancias se alineen con lo que queremos, sino en la manera en la que elegimos enfrentarlas. Cuando toqué fondo, sentí que la vida me había quitado más de lo que podría soportar. Sentí que ya no quedaba nada en lo que pudiera confiar. Sin embargo, en ese momento de desesperación, algo cambió. La decisión de no ser una víctima de mis circunstancias. No podía controlar lo que había sucedido, pero podía controlar mi actitud hacia ello. Podía decidir si me iba a rendir o si iba a seguir adelante con lo que me quedaba. Mi mente, mi voluntad, mi capacidad de elegir. Es increíble cómo, cuando dejas de enfocarte en lo que no puedes cambiar, empiezas a encontrar el poder que tenías todo el tiempo en lo que sí puedes cambiar. Tu respuesta. Los eventos seguirán ocurriendo, algunos dolorosos, otros no tanto, pero la forma en que los enfrentas es lo que realmente te define. Séneca, otro de los grandes pensadores estoicos, lo resumió perfectamente cuando dijo: la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Este pensamiento cambió todo para mí. Ya no me veía como alguien que simplemente reaccionaba a lo que el mundo me lanzaba. Me vi como alguien con el poder de elegir mi respuesta ante cualquier adversidad. Aceptar que no puedo controlar el futuro me dio la paz de saber que, si bien no puedo predecir lo que sucederá, siempre tendré la capacidad de decidir cómo responder. Y eso en sí mismo es libertad. La vida se vuelve mucho más manejable cuando dejas de esperar que las circunstancias se alineen con tu deseo. Y en cambio, te concentras en la libertad de elegir tu reacción. En el estoicismo, esto se llama práctica de la virtud. No se trata de controlar el mundo exterior, sino de cultivar un carácter que no dependa de las circunstancias. Se trata de desarrollar una mentalidad que sea firme, independientemente de los altibajos externos. Lo que descubrí al perderlo todo fue que la verdadera libertad no radica en lo que posees o en lo que puedes controlar, sino en cómo eliges vivir frente a lo que no puedes controlar. No tener control sobre todo lo que sucede es, de hecho, lo que nos permite experimentar lo más importante: la libertad de elegir nuestra respuesta. Este es un poder que solo los que se enfrentan a la adversidad pueden comprender verdaderamente. Cuando ya no tienes nada, cuando todo se derrumba y la vida te obliga a mirarte en el espejo, la pregunta no es si tienes control sobre lo que ocurrió, sino si eres capaz de decidir cómo te levantarás después de la caída. Y esa capacidad de elección, ese poder personal de respuesta, es lo que transforma incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda, no hay control, solo elección.
Es la única herramienta que siempre tendrás en tus manos y es suficiente para que cambies tu vida. 12. El fracaso te revela lo esencial. En el caos entendí lo que realmente importaba. Spoiler, no era lo que pensaba. El fracaso es un concepto que solemos temer, pero en realidad es una de las experiencias más reveladoras que podemos vivir. En el caos de perderlo todo, descubrí algo que nunca habría aprendido de otra manera. El fracaso tiene la capacidad de enseñarte lo que realmente importa. Cuando todo se desmorona, cuando ves que las certezas que tenías desaparecen como un castillo de arena, el ruido del mundo exterior se silencia. Y es en ese silencio donde, paradójicamente, puedes escuchar lo que realmente importa. El fracaso, al contrario de lo que se nos enseña, no es una marca de derrota permanente. Es una oportunidad para una revelación profunda sobre ti mismo y sobre lo que has estado priorizando hasta ese momento. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos dejó claro que la dificultad es lo que hace que la gente se cuestione. El fracaso no es un enemigo, sino un maestro. Hasta ese momento yo pensaba que lo que más me importaba era el dinero, la validación externa, el éxito profesional. Creía que mis logros definían mi valor, que mi identidad estaba atada a las cosas que poseía o a los títulos que había alcanzado. Sin embargo, el fracaso me obligó a mirar más allá de esa fachada. En el momento en que lo perdí todo, lo que consideraba esencial desapareció frente a mis ojos. Y fue entonces cuando comencé a ver lo que realmente importaba, el poder. Fracaso elimina las distracciones. Cuando te enfrentas a la caída, no tienes tiempo para lo superficial, lo innecesario. El ruido del mundo se desvanece y te queda cara a cara con lo que realmente eres y lo que realmente valoras. No hay más excusas ni adornos. El fracaso te obliga a hacer un inventario de tu vida, a mirar en tu interior y preguntarte, ¿qué es lo que realmente me hace sentir completo? Es cierto que en los momentos de éxito solemos estar rodeados de personas y cosas que nos distraen. Pero en la quietud del fracaso, esa distracción desaparece. La gente se aleja, los reflectores se apagan y lo que queda es lo más esencial: tu carácter, tus relaciones auténticas y tu capacidad de levantarte. El resto son solo adornos temporales que al final del día no definen quién eres realmente. Recuerdo cómo, cuando todo se desplomó, mis amigos y conocidos parecían desvanecerse y me vi rodeado de un silencio abrumador. En ese vacío empecé a ver de manera más clara lo que realmente importaba. No se trataba de las posesiones materiales ni de las opiniones ajenas. Lo que realmente importaba era cómo me veía a mí mismo y cómo me levantaba después de la caída. El fracaso no solo me enseñó lo que importaba, sino también lo que debía soltar. Soltar la necesidad de validación externa, soltar la búsqueda insaciable de estatus, soltar el miedo a no ser suficiente. Cuando lo perdí todo, finalmente entendí que todo lo que poseía estaba en última instancia en mis manos solo como algo temporal. Y a medida que soltaba esas falsas certezas, comenzaba a reconstruir algo más sólido, un sentido de propósito que no dependía de lo que el mundo pensara de mí, sino de lo que yo pensaba de mí mismo. La filosofía estoica, a través de las enseñanzas de Epicteto, nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en las posesiones ni en las circunstancias externas. La libertad se encuentra en el control de nuestras respuestas y en la aceptación de lo que no podemos cambiar. El fracaso, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para despojarte de todo lo que es superficial y descubrir lo esencial. Una vez que entendí esto, comenzó a cambiar mi enfoque. De repente, todo lo que había perdido dejó de parecer importante.
Lo que realmente importaba era la capacidad de enfrentar la adversidad con integridad, la capacidad de volver a levantarse y la capacidad de aprender de las experiencias más dolorosas. En esos momentos de incertidumbre, cuando pensaba que lo había perdido todo, descubrí algo crucial. El fracaso me había dado acceso a lo que siempre había estado dentro de mí, pero que nunca había visto con claridad antes. La verdadera fortaleza no proviene de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de enfrentar sin rendirte. Marcus Aurelius también nos lo dejó claro. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El fracaso me enseñó a cambiar mi perspectiva. Lo que pensaba que era esencial para mi vida no era más que un lastre que me mantenía atrapado. Fue necesario perderlo todo para entender que lo esencial siempre estuvo dentro de mí. La capacidad de adaptarme, de aprender, de reconstruirme. Al final, el fracaso no es un enemigo, sino una revelación. Nos da la oportunidad de ver el mundo y a nosotros mismos desde una nueva perspectiva. Y si somos lo suficientemente valientes como para mirar sin miedo lo que nos muestra, descubrimos que lo que realmente importa no es lo que hemos perdido, sino lo que aún tenemos, nuestra voluntad de seguir adelante, la capacidad de aprender y la fortaleza para reconstruirnos. La mente que se domina conquista cualquier obstáculo. ¿Qué parte de ti vas a entrenar hoy para resistir más y quejarte menos? Deja tu compromiso y empieza tu práctica. 13. Sin propósito todo se derrumba. La ausencia de sentido fue más dura que perderlo todo. Sin dirección, cualquier viento te tumba. La vida sin propósito es como un barco a la deriva, sin un timón que lo guíe. Cuando lo perdí todo, lo primero que entendí fue que no solo las cosas materiales se desvanecen. La ausencia de propósito, esa falta de dirección clara, fue mucho más dolorosa que perder lo que tenía. Es en ese vacío de sentido donde el alma realmente tiembla. Podemos vivir con riquezas, relaciones y logros, pero si no hay un propósito real detrás de todo eso, lo que parecía ser sólido puede desmoronarse de un momento a otro. Durante muchos años creí que el propósito estaba en alcanzar metas visibles, tener dinero, ser reconocido, ser admirado. Pero todo eso, sin una base sólida de sentido y propósito verdadero, es tan frágil como el cristal. En cuanto algo se quiebra, todo lo demás cae. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, dijo una vez: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Fue cuando perdí todo lo que creía que definía mi vida, que comencé a comprender esta lección tan profunda. Estaba tan enfocado en los logros externos, en las expectativas de los demás, que nunca me detuve a preguntarme: ¿por qué hago todo esto? ¿Qué sentido tiene realmente mi vida? El caos de perder todo, las personas que se alejaron, las ilusiones que se desmoronaron, me obligaron a hacer esa pregunta difícil. Al principio, la respuesta no vino con claridad. La vida sin propósito es un campo de batalla interno, donde cada día te arrastra de un lado a otro sin saber si realmente estás avanzando o solo te estás moviendo por el movimiento mismo. La ausencia de un propósito claro te deja vulnerable, te convierte en un blanco fácil para cualquier viento que sople en tu vida. Sin un sentido profundo, sin un porqué real que guíe tus acciones, cualquier adversidad o cambio inesperado puede derribarte. El viento se convierte en una tormenta, y en medio de esa tormenta, sin un propósito, te encuentras perdido, desorientado. Esas preguntas existenciales no son fáciles de responder, y mucho menos cuando estás en el fondo. El fondo te da claridad, pero también te enfrenta a la dura realidad de que sin propósito no hay fuerza que te mantenga en pie.
Cuando todo se derrumba, te das cuenta de que las metas superficiales que perseguías no eran más que distracciones que no daban sustancia ni dirección a tu vida. Y es ahí cuando comienzas a cuestionar lo más profundo. ¿Qué realmente me importa? ¿Qué quiero dejar en este mundo? ¿Qué me impulsa a levantarme cada mañana? El estoicismo nos enseña que no hay fuerza externa que pueda derrotarnos si estamos alineados con nuestro propósito interior. Epicteto, en sus enseñanzas, nos recuerda: no busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. Es en esa aceptación profunda de nuestra naturaleza y del momento presente donde encontramos una razón para seguir adelante, a pesar de las circunstancias. El propósito no está en el control, sino en cómo respondemos a lo que la vida nos presenta. Sin un propósito claro, todo lo que parece sólido en tu vida puede desmoronarse en un instante. Pero con un propósito bien arraigado, incluso en los momentos de caos, sigues avanzando. Porque el propósito te da resiliencia, te da dirección y te da la fuerza para levantarte cada vez que la vida te derrumba. Recuerdo cuando todo se desmoronó y me vi en el abismo. Lo más doloroso no fue perder las cosas, sino darme cuenta de que había estado viviendo sin propósito verdadero. No tenía una razón clara para hacer lo que hacía. No sabía por qué luchaba o por qué me sacrificaba. Pero una vez que comencé a encontrar un propósito real, algo que viniera desde mi interior, esa dirección me permitió reconstruir mi vida desde cero. La vida se convierte en una brújula cuando tienes un propósito. Ya no te arrastras por la corriente de las expectativas ajenas, sino que navegas en un mar que, aunque tempestuoso, tiene un rumbo claro, y cuando te enfrentas a desafíos, sabes que el propósito te dará la fuerza para superarlos, porque el propósito no se quiebra cuando pierdes todo lo demás. El propósito sigue siendo tu ancla, tu razón para continuar, incluso cuando las olas te golpean con fuerza. Por eso, en los momentos más oscuros de la vida, cuando todo parece derrumbarse, es el propósito lo que te da la fuerza para levantarte. Es el propósito lo que te permite mirar al futuro y decir: esto no es el final, esto es solo el comienzo. Séneca nos dejó este consejo sabio: la vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, sino lo bien que haya sido representada. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué le da significado a tu vida? Encontrar tu propósito es la clave para construir una vida que no se derrumbe cuando enfrentas la adversidad. Y es en ese propósito donde radica tu verdadero poder. 14. Tu identidad necesita ser destruida para ser real. Lo que creías ser probablemente era un personaje. La pérdida lo arranca y eso duele, pero libera. Hay algo profundamente incómodo en perder todo lo que creías que te definía. Creí que eran mis logros, mi estatus, mi posición. Viví mi vida con una identidad construida sobre lo que los demás pensaban de mí, sobre lo que yo mismo pensaba que debía ser. Pero la dura realidad de perderlo todo, no solo las posesiones físicas, sino también las etiquetas y roles que había adoptado, me obligó a enfrentarme a algo que nunca había considerado. ¿Quién soy realmente cuando ya no soy nada de eso? El estoicismo enseña que la verdadera sabiduría llega cuando dejamos de identificarnos con las cosas externas. Epicteto, uno de los filósofos más relevantes de esta escuela, nos recordó constantemente que nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo reaccionamos ante ellas. Dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Tu identidad es un conjunto de ideas que construyes sobre lo que piensas que eres. Nos aferramos a las etiquetas: soy exitoso, soy bueno en mi trabajo, soy el mejor amigo, soy el padre ejemplar.
Pero en el momento de la pérdida, cuando todo se deshace, esas etiquetas desaparecen. Te quedas frente al espejo, solo, sin las muletas que te habían dado forma. Te ves sin las construcciones que te definían y te preguntas, ¿quién soy realmente sin todo esto? El dolor de esta experiencia es profundo. Es una ruptura que te arranca todo lo que pensabas que eras. Y ese dolor se siente como una pérdida de identidad. Pero ahí, en ese vacío, es donde ocurre algo poderoso. La destrucción de tu identidad falsa abre la puerta a tu identidad real. La identidad que construimos a lo largo de los años es, en muchos casos, un personaje que desempeñamos para encajar en las expectativas de los demás o para cumplir con lo que creemos que la sociedad espera de nosotros. Cuando todo se derrumba, te das cuenta de que nunca fuiste ese personaje. Lo que creías ser era solo una máscara, un conjunto de roles que jugabas. Y en la mayoría de los casos, esos roles no eran ni siquiera verdaderos ni auténticos. Lo que realmente somos, el ser esencial que existe debajo de todas esas capas, nunca puede ser tocado por la pérdida. El dolor de la destrucción de la identidad falsa es el comienzo de una nueva forma de ser, más real, más genuina, porque lo que permanece, lo que nunca se pierde, es lo que realmente eres, un ser capaz de renovarse, capaz de encontrar fuerza en el sufrimiento y en la adversidad. Séneca, reflexionando sobre la impermanencia de nuestra vida, dejó una frase crucial que resuena profundamente en este proceso. La vida no es corta, somos nosotros los que la hacemos corta. Lo que él quería decir es que nuestras construcciones de identidad y nuestra dependencia de ellas acortan nuestra vida. Vivimos bajo la constante presión de mantener esas máscaras, de seguir siendo lo que los demás esperan que seamos. Pero en el momento en que esas máscaras caen, somos finalmente libres de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. El proceso de destrucción de la identidad es doloroso. No es fácil abandonar las partes de ti que pensabas que te daban valor, y el miedo a quedarte sin nada, sin esa estructura que te mantenía a flote, puede ser abrumador. Pero es importante entender que lo que realmente te define no está en lo que tienes, ni en lo que los demás piensan de ti, ni en los títulos o etiquetas que llevas. Lo que realmente eres es mucho más profundo y está más allá de lo que te han dicho que eres. Este proceso de destrucción es esencial para tu crecimiento. Al eliminar las capas externas, te enfrentas a ti mismo tal y como eres, sin adornos ni pretensiones. Y es en ese momento, cuando te enfrentas a tu verdadero ser, cuando descubres tu verdadera fuerza, tu verdadero propósito. La identidad falsa que hemos cultivado durante tanto tiempo no es más que una distracción. Nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra capacidad para adaptarnos, para aprender y crecer, y sobre todo, de nuestra capacidad para ser felices sin depender de las opiniones ajenas. La verdadera libertad llega cuando nos deshacemos de esa identidad construida sobre el ego y comenzamos a vivir auténticamente. Es este proceso doloroso, pero liberador, el que permite que te reconozcas finalmente como quien realmente eres. Un ser capaz de reinvertirse, un ser que puede encontrar paz y fortaleza en medio del caos. El camino hacia tu ser auténtico comienza cuando dejas ir lo que no eres, cuando permites que esa falsa identidad sea destruida, porque solo entonces te permites ser libre. Recuerda que la verdadera sabiduría no está en lo que eres, sino en lo que eliges ser cada día. 15. No hay reconstrucción sin honestidad brutal. Nada cambia si no te miras con crudeza. El cambio real empieza cuando te haces cargo de ti, sin excusas. En los momentos de quiebre, cuando la vida parece haberte despojado de todo lo que tenías, la tentación de engañarte a ti mismo
es inmensa. Es fácil justificar, esconder, culpar a las circunstancias, a los demás o incluso al destino. Sin embargo, la reconstrucción real nunca comienza hasta que no te miras a ti mismo con una honestidad brutal. Durante mi proceso de pérdida, cuando todo se desmoronaba a mi alrededor, me enfrenté a una verdad incómoda. Nada iba a cambiar si no era honesto conmigo mismo. Y la sinceridad a la que me enfrenté no fue la fácil ni la cómoda. No fue la típica autoayuda que nos dice que todo va a estar bien si simplemente creemos en nosotros mismos. No, esta honestidad fue diferente. Fue cruda, dolorosa y profundamente reveladora. Fue la verdad sobre mis propios errores, mis debilidades, mis mentiras y mis excusas. Fue reconocer, sin adornos, que yo había jugado un papel importante en mi propio fracaso. El estoicismo siempre ha insistido en la importancia de conocerse a uno mismo para poder crecer. Séneca lo expresó de forma tajante. No es porque las cosas sean difíciles que no os atrevéis, es porque no os atrevéis que las cosas son difíciles. Este concepto nos dice que la primera barrera para cualquier cambio o transformación real es el miedo. El miedo a vernos tal como somos, con nuestras imperfecciones, nuestras inseguridades y nuestras falencias. Es más fácil culpar a factores externos que mirar hacia adentro y decir, yo soy responsable de lo que me está sucediendo. Pero ese es el primer paso hacia la verdadera reconstrucción. Aceptar que no importa lo que te haya pasado. Lo que importa es lo que estás dispuesto a hacer ahora. Es aceptar que, incluso cuando el mundo te derrumba, hay una parte de ti que siempre tiene la capacidad de levantarse. Lo primero que entendí al enfrentar mi propia caída fue que no hay nada más difícil que dejar de ser víctima de las circunstancias. Durante años había culpado a todo y a todos, pero cuando me quité la máscara y me enfrenté al dolor de la verdad, me di cuenta de que había sido yo quien, en gran medida, había tomado decisiones que me llevaron hasta ahí. Este fue el punto de inflexión. Solo cuando acepté mi responsabilidad personal pude empezar a reconstruirme de manera auténtica. El proceso de reconstrucción implica hacerse cargo de uno mismo sin excusas. Ya no puedes culpar a la falta de tiempo, a las personas que no te apoyaron o al destino. Esa es una de las lecciones más difíciles, pero también las más liberadoras. Cuando dejas de poner excusas y de echarle la culpa a todo lo demás, empiezas a tomar control sobre lo único que realmente puedes cambiar: tú mismo. La honestidad brutal también implica ver y aceptar tus propios fracasos, sin adornos ni justificaciones. Como los antiguos estoicos nos enseñaron, la aceptación de la realidad, tal como es la base de cualquier crecimiento personal. Si no te permites ser brutalmente honesto contigo mismo, si no aceptas tus limitaciones, tu falta de disciplina, tu indiferencia en momentos clave, entonces cualquier intento de cambio será superficial y temporal. La reconstrucción real requiere que enfrentes tus sombras con coraje. Y sí, duele. A veces duele mucho. Pero hay algo que solo se puede aprender a través de este proceso doloroso. La verdadera fortaleza surge del conocimiento honesto de nuestras debilidades. No hay poder en las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. La vulnerabilidad, cuando se enfrenta con coraje, es la fuente de la verdadera fuerza. Aceptar nuestras imperfecciones es lo que nos permite crecer y no quedarnos atrapados en ciclos de autocompasión. Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, dijo algo que resuena profundamente con esta lección. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos están basados en excusas, negación o evasión de la realidad, nunca vas a ser capaz de reconstruirte.
Pero si te atreves a ser brutalmente honesto contigo mismo, a mirar con claridad tus propios defectos y limitaciones, entonces, solo entonces, podrás transformar esas debilidades en oportunidades de crecimiento. Cuando te enfrentas a ti mismo sin filtros, te das cuenta de que el cambio verdadero solo puede surgir desde dentro. Las circunstancias pueden estar fuera de tu control, pero tu reacción ante ellas es completamente tuya. Es en esa respuesta, en esa capacidad de aceptar tu responsabilidad y aprender de tus errores, donde resides el poder para reconstruir tu vida. No hay atajos, no hay caminos fáciles, pero la honestidad brutal es el único camino que lleva a un cambio duradero. Si te miras con sinceridad, si eres capaz de aceptar tus fallos sin juzgarte, entonces estarás en el camino correcto hacia una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de ti mismo. La reconstrucción es un proceso largo y desafiante, pero la honestidad contigo mismo es el primer paso. Y cuando finalmente dejas de mentirte, el poder para cambiar y transformar tu vida se encuentra al alcance de tu mano. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Al final, la vida siempre nos ofrece dos caminos, el de quedarnos en el dolor y la derrota, o el de levantarnos y reconstruirnos. Pero para eso, primero debemos aceptar nuestra vulnerabilidad, enfrentar nuestras sombras y, sobre todo, ser sinceros con nosotros mismos. Hoy has escuchado 15 lecciones que cambiaron mi vida. Lecciones del estoicismo que me ayudaron a encontrar claridad en el caos y a reconstruirme desde las ruinas. No importa cuánto hayas perdido, lo importante es cómo eliges levantarte. El poder de la transformación está dentro de ti, esperando ser liberado. Así que, si te encuentras en un momento difícil, recuerda, no es el final, es solo el comienzo de algo más grande. Si te has sentido tocado por lo que compartí, no olvides dejar un comentario abajo. ¿Qué lección resonó más contigo? Me encantaría saber tu opinión. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido que te ayudará a seguir creciendo y enfrentando la vida con la fortaleza que solo el estoicismo puede enseñarnos. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla llenos de enseñanzas valiosas. Nos vemos en el próximo video donde seguimos aprendiendo juntos. ¡Hasta la próxima!